Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Gracias, Señor. Tu pueblo te canta hoy, Señor, porque tú nos mantienes seguros. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Tú eres Dios, Señor. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha de Él vendré, justificado por la fe.
Gracias. Venimos sin mancha delante de ti, Señor. Mi roca El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador, mi Dios, mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad.
mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Sí, Señor. Con esta canción, Padre, entregamos el resto de este tiempo, Señor. Su palabra dice en el Salmo 23, que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Señor, ese es el deseo de nuestro corazón, que las ofrendas que te entreguemos hoy sean de tu agrado, que podamos entregarlas con la actitud correcta, que a ti te agrada, según lo que tú has establecido en tu palabra. Bendice, Señor, estas ofrendas, en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, mis hermanos. Es un placer volvernos a ver por estos medios. Dios les guarde, Dios les dé su paz, Dios les llene de sabiduría en todo lo que están haciendo, de tal manera que tengan la capacidad, el discernimiento, las condiciones para hacer siempre la voluntad de Dios en todas las cosas. Continuamos entonces con nuestro estudio del libro de Efesios. Vamos esta semana a compartir Efesios 4 del 7 al 16. Yo espero que tengan allí su Biblia a la mano, a pesar de que estamos colocando todo allí en su pantalla. Yo espero que también ustedes tengan Biblia en mano y se puedan guiar para que nunca vayan a pensar que estamos haciendo algo que se sale de los principios de la palabra de Dios. Muy bien, voy a leer entonces Efesios 4 del 7 al 16. Dice así la palabra del Señor. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo.
Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Bendito el nombre del Señor y bendecimos su palabra. Nuestro Dios, te damos gracias por este nuevo día. Te pedimos que bendigas esta exposición de tu palabra en los corazones de tus hijos. Permite que cada persona que pueda exponerse a este mensaje pueda tener un corazón sensible a tu revelación para que su vida cambie y glorifique tu nombre. Usa a tu siervo para que conforme al conocimiento que le has dado pueda comunicar con libertad esta palabra y con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo se verá una iglesia madura? Bueno, se verá maravillosa, extraordinaria, pero no le voy a hablar ahora, sino al final le voy a hablar cómo debe verse una iglesia madura, después que veamos y expongamos este texto, porque ahora vamos a ver, le voy a empezar diciendo cómo se ve una iglesia inmadura. Una iglesia inmadura está conformada por gente que no ha entendido completamente el Evangelio. Y muchas personas que no entienden el Evangelio no pueden estar seguros que son salvos porque todavía no han comprendido la verdad que Dios comunica en su palabra de principio a fin con relación al plan que Dios nos ha revelado por medio de Cristo. También en nuestra iglesia, una iglesia inmadura se caracteriza porque la mayoría de sus personas no están creciendo en el conocimiento pleno de Cristo, no se mantienen involucrados en un proceso de crecimiento, en un discipulado, no se mantienen allí creciendo, aprendiendo a conocer específicamente a Cristo, para aprender a seguirlo, amar y reproducir su carácter, sus conocimientos, sus habilidades y su forma de vivir. Así que esa es otra característica de una iglesia inmadura donde la gente no está creciendo. Una tercera cosa es que en las iglesias inmaduras se enfocan en la conducta externa, el legalismo, la religiosidad caracteriza a estas iglesias donde la gente hace énfasis en el modo de comportarse de manera externa y no ponen atención al corazón, donde deben existir, donde se deben producir los cambios importantes para que uno viva conforme a la voluntad de Dios en una forma santa y agradable. Mucho legalismo, muchas reglas que dicen no hagas esto, no hagas lo otro, no bailes, no fumes, no te vistas así. Y de esa forma piensan que por la conducta externa el hombre va a cambiar y así no es la cosa. Esas son características de iglesias inmaduras. En iglesias inmaduras también hay confusión con relación al carácter de Dios y su gracia. La gente no ha comprendido cómo es nuestro Dios, no se han preocupado por conocer profundamente a Dios y desconocen completamente el carácter de Dios, especialmente la gracia de Dios, y por eso su comportamiento hacia Dios es también inapropiado. Y cuando uno tiene un comportamiento hacia Dios inapropiado, también lo tiene consigo mismo y lo tiene con los demás. Y así son las iglesias
inmaduras. Las iglesias inmaduras también se caracterizan por mucha gente que tiene fallas de carácter, gente orgullosa, gente violenta, gente pendenciera, gente grosera, gente chismosa, gente de todo tipo que tienen fallas en su carácter y nunca terminan de cambiar y de reproducir un carácter como el de Cristo. Y por último, para no extendernos demasiado, lo que es una iglesia inmadura, quiero decirles que una iglesia inmadura tiene una indiferencia casi absoluta con relación a los perdidos. No le preocupa la salvación de las personas. Hay gente que está en las iglesias inmaduras por muchísimo tiempo y algunos hasta por toda la vida y jamás le han compartido el evangelio de Cristo a otra persona. Y así son algunas de las características que tiene una iglesia inmadura, y Dios quiera que nosotros podamos entender que esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la forma que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, que la iglesia quiere otra. Dios quiere para su iglesia otra forma de vida que glorifique su nombre, y eso es lo que vamos a ver muy claro en este texto. Dese cuenta que el énfasis del apóstol Pablo en el párrafo anterior fue animar la unidad de la iglesia, el valor de tener un carácter cristiano como el de Cristo, que fomente, que fortalezca las relaciones interpersonales dentro del cuerpo de Cristo. Pero también el apóstol Pablo habló del 4, del 1 al 6, sobre la importancia de tener fundamentos bíblicos profundos acerca de Dios, acerca de Cristo, el bautismo, la iglesia, el Espíritu, etcétera, de tal forma que esos fundamentos sean la base de nuestra conducta y unidad dentro del cuerpo de Cristo. En esta nueva exhortación que vamos a ver hoy, vemos que Dios quiere utilizar todos los medios posibles, especialmente los dones espirituales, para fortalecer la unidad y, por supuesto, el crecimiento, la madurez de la iglesia de Cristo. Y hoy vamos a aprender, esta es la enseñanza principal, que la madurez de la iglesia se fortalece por medio del ministerio de todos los discípulos. Oiga bien, vuelvo a repetir que es bien valioso repetir. La madurez de la iglesia se fortalece por medio del ministerio de todos los discípulos, de todos los seguidores de Cristo, en la medida que cada creyente que está en la iglesia, cada persona que ha nacido de nuevo, que por la fe nació de nuevo y está en un proceso de santificación, de transformación en Cristo y va avanzando hacia la madurez, cada uno comienza a participar en forma activa en el cuerpo de Cristo y empieza a hacer su aporte de tal manera que la iglesia madure, y en la medida que la iglesia madura estará en condiciones de cumplir su propósito en la tierra de acuerdo al diseño de Dios, que nos dio una tarea suprema de llevar el glorioso evangelio de Cristo a toda persona en el mundo. Y vamos a ver aquí 3 puntos muy importantes. El primer punto de esta exposición es que en la iglesia todas las personas están equipadas por Cristo para servir. Mire el detalle. Todas las personas en la iglesia están equipadas para servir. Dios es un Dios perfecto, un Dios que hace las cosas bien. Él no convierte personas, Él no salva personas para que estén sin hacer nada. Él no salva personas para que sean unos inútiles. Él no salva personas para que no hagan nada. Él salva personas con propósito. Y cada persona que Dios salva, no solamente la saca de la esclavitud, del pecado y la muerte, sino que la consagra, la dedica, la separa para propósitos extraordinarios. En el cuerpo de Cristo, todas las personas que son parte de la iglesia son personas que deben estar involucradas con sus capacidades. Dese cuenta lo que dice el texto que estamos estudiando hoy en el capítulo 4, versículo 7. Dice: no obstante, Él, nuestro Dios, nos ha dado a cada uno un don especial mediante la generosidad de Cristo. Dese cuenta del detalle. Cada persona en el cuerpo de Cristo tiene una capacidad dada por Dios para servir a los propósitos de Dios. Que quede claro, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no existen personas incapaces,
inútiles que no pueden hacer nada. Toda persona dentro de la iglesia, desde su salvación, ha sido capacitada, equipada con Dios, con lo necesario para servir. Esa verdad se repite allí claramente en Romanos 12:6. Mira cómo lo dice, cómo lo confirma el apóstol Pablo. Lo dice claro, en Romanos 12:6 dice así. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es de servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalo. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de demostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Bendito el nombre del Señor. He leído Romanos capítulo 12 del 6 al 8. Ese es el texto que estaba leyendo. No sé por qué tengo 1 Corintios en la cabeza. Asimismo, mis hermanos, les digo, esta capacitación, esta dotación divina que Dios nos ha dado, es producto de la victoria extraordinaria de Cristo en la cruz. Dice el texto, si usted sigue ahí la lectura, versículos 8, 9 y 10, se va a dar cuenta allí de manera muy clara que Cristo fue que otorgó estos dones a su iglesia. El Cristo que estaba en la gloria, el Cristo que era parte que estaba en el cielo, el Cristo que reinaba en el universo. Dice la palabra, se encarnó, asumió naturaleza humana. Vino a la tierra, fue hasta la cruz, llevó la muerte de cruz y canceló el pecado o la deuda que todo ser humano tenía con Dios. Y por esa obra de Cristo y esa victoria obtenida en la cruz, esa victoria, dice la palabra, que producto de ese trabajo completo hecho cuando descendió a la tierra, cumplió su ministerio, rescató a los cautivos. Dice, cuando subió de ese sacrificio, de esa obra perfecta en la cruz, el Señor subió lleno de regalos y de dones para concederle a su pueblo la iglesia. Dese cuenta allí lo que dice el versículo 10, y que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Llenó el mundo, como dice el apóstol Juan, de su plenitud. Todos recibimos gracia sobre gracia. Dios trajo la gracia, y entre esas gracias, la gracia de la salvación, la gracia del perdón, la gracia de la justificación, la gracia de la glorificación, la gracia de la santificación, también trajo la gracia de otorgarle a su iglesia las capacidades necesarias para cumplir su misión extraordinaria aquí en la tierra. Oiga bien que según los principios de la palabra, las habilidades espirituales, los dones espirituales no son dados de ninguna manera para el provecho personal, sino para el crecimiento de la iglesia. Por eso uno ve en el versículo 11 de Efesios 4, vemos allí en el texto que Dios dice ahí en su palabra, Cristo dio los dones y eso tiene la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo su obra en el mundo. Y cuando vemos 1 Corintios 12:7, dice que Dios le da a cada uno los dones para provecho mutuo, para provecho del cuerpo de Cristo. En 1 de Pedro 4:10 uno ve un principio fundamental acerca de los dones cuando el apóstol Pedro dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Has recibido un don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros. Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Bendito el nombre del Señor, porque el Cristo victorioso ha capacitado a cada uno de nosotros con capacidades para
influir, para afectar, para ayudar, para edificar, para construir el cuerpo de Cristo y hacer de la iglesia una iglesia madura. Dese cuenta un detalle que uno no debe olvidar jamás, que la iglesia está diseñada por Dios para funcionar como un equipo y que para obtener el equipo, obtener la victoria como cuerpo, como iglesia, cada uno debe hacer su parte conforme a los dones y habilidades que Dios les ha dado. Es importante que lo tengamos claro. Por eso en la Biblia encontramos que Pablo, de manera muy magistral, siempre ha ilustrado, ha usado la figura del cuerpo humano para mostrar cómo funciona la iglesia. Hace una comparación de cómo funciona el cuerpo humano para mostrar cómo funciona la iglesia de Jesucristo. Uno puede ver esa ilustración magistral en 1 Corintios 12, del 12 al 27. Y en esos versículos uno ve algunos principios que le voy a mencionar aquí, unos 5 principios con respecto a cómo funciona el cuerpo y que nos ilustran cómo funciona la iglesia. Oiga bien, el cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es un solo cuerpo. Vea, mi cuerpo humano tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Muchos miembros. Ponga atención a ese detalle. Un cuerpo humano, un solo cuerpo, tiene muchos miembros. Tengo brazos, tengo dedos, tengo corazón, un montón de miembros. El segundo principio que Pablo utiliza para comparar cómo funciona también la iglesia, cada miembro del cuerpo hace un aporte valioso dentro del cuerpo. El corazón, imagínense la función del miembro que se llama corazón. El aporte que hace a todo mi cuerpo, cómo irriga el cerebro, cómo alimenta todo el sistema circulatorio del cuerpo, cómo funciona conectado, interconectado perfectamente con los pulmones. Y para ustedes contar cómo cada miembro del cuerpo trabaja en función del bienestar del cuerpo. Así que cada miembro del cuerpo hace su parte. Igualmente pasa en la iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia debe hacer su parte. Debe estar involucrado, debe estar participando en este proceso. Y de ese cuento, otro principio que vemos ahí en ese texto de 1 Corintios 12, del 12 al 27, es que si un miembro falla, todo el cuerpo sufre. Dese cuenta, eso es perfecto. Ocurre con el cuerpo humano. Si a mí me falla la pierna derecha, todo mi cuerpo está afectado. Todo mi cuerpo queda, de alguna manera, sufre la consecuencia de que uno de mis miembros esté afectado. Si me falla el corazón, imagínense. Si me fallan los pulmones, imagínense. Si me falla el estómago, si me fallan los ojos. Cualquier miembro del cuerpo que falle afecta el resto del cuerpo. Así que con este principio le digo a mis hermanos, los que me están escuchando, que si alguno de ustedes está allí sentado en la silla de su casa y piensa que toda la vida va a vivir siempre esperando que otros hagan por usted y usted no se involucra haciendo su parte en el cuerpo de Cristo, está ocurriendo una serie dificultad, un grave error. No ha entendido su razón de ser dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hay otro principio del texto, es que ningún miembro del cuerpo puede subsistir aislado del cuerpo. Imagínense que yo me saque un ojo y lo pongo allá en la mesa, por supuesto ese ojo se va a morir, ya no va a funcionar más, y ninguna parte del cuerpo puede funcionar aislado. Siempre todos los miembros del cuerpo, para poder funcionar, tienen que estar juntos, tienen que tener una relación profunda los unos con los otros para darse vida. Así pasa también con la iglesia. Y por último, vemos otro principio allí con respecto al cuerpo, que todos debemos cooperar para formar un cuerpo único y unido. Por supuesto, ese principio que encontramos funciona perfectamente con la iglesia. Todos los miembros del cuerpo, todos los sistemas de mi cuerpo, nervioso, sanguíneo, digestivo, funcionan armoniosamente para que el cuerpo tenga una unidad y funcione perfectamente. Así nosotros en la iglesia, en ese propósito de proteger la unidad, de cuidar la unidad del cuerpo de Cristo, también nos preocupamos por hacer nuestra parte y unirnos al propósito de Dios, que quiere que usemos nuestros dones y que nos integremos a la vida de la iglesia para vivir y hacer su perfecta voluntad. Bendito el nombre del Señor. Así que quede claro que todas las personas en la iglesia
están habilitadas para servir, porque todos hemos recibido un don espiritual y que cualquier comportamiento distinto a ese es una completa aberración, una distorsión, y no es el plan de Dios. No está de acuerdo con el diseño de Dios para su iglesia, donde Dios espera que todos estemos participando en el propósito de que alcancemos la madurez en Cristo. En el segundo lugar, el segundo punto que vamos a comentar es que en la iglesia el servicio de todos tiene el propósito de que todos alcancemos la madurez en Cristo. Oiga bien, lo primero que hemos dicho es que en la iglesia todos estamos capacitados, todos estamos habilitados por Dios para servir. Ahora tenemos que apuntar a la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Por qué Dios quiere que todos estemos activos, participando con nuestros dones, contribuyendo? Que la meta es que todos nos parezcamos a Cristo. Vea que lo que dice el versículo 12 aquí, claramente otra vez se los leo, ellos tienen, los que tienen el don de apóstol, profetas, evangelistas, pastores, maestros, dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Para qué existen los dones? Bueno, los dones son para perfeccionar, para preparar, para capacitar, aún para reparar a las personas, porque todo eso, el verbo da todos esos sentidos, incluye aún reparar a esa persona que está fallando, que está débil, que está, como se dice, enferma. El proceso que Dios va a utilizar con los dones espirituales es que vamos a convertirnos en medios para perfeccionar, para producir madurez en los miembros de la iglesia, para que cambien, para que transformen, para que sean personas nuevas, para que sean personas que vivan los propósitos de Dios aquí en la tierra. Entonces, si no maduramos, no es posible cumplir los propósitos de Dios. Necesitamos comprometernos, y esto debemos recordarlo, que desde que una persona llega a Cristo, desde el primer día que una persona tiene su conversión, su confianza en Cristo para salvación, se le debería enseñar que necesita desde ese día convertirse en un aprendiz, en un seguidor, en un discípulo, en alguien que está todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo creciendo. No es optativo. Es la voluntad de Dios que todos los que son hijos de Dios se mantengan siempre aprendiendo y creciendo, porque es la única manera de alcanzar la madurez en Cristo. Entonces, hermana, el plan de Dios cuando tiene ese deseo que todos maduremos, que la iglesia madure, que todos con el consenso, con el apoyo de todos, el propósito es que se fortalezca el carácter de la persona, que la iglesia esté conformada por personas que se caracterizan por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la mansedumbre, por la humildad, por el amor que tienen por los demás. El carácter debe ser cambiado en el cuerpo de Cristo. Dios espera gente cambiada, gente que su carácter vaya desechando las costumbres de este mundo, la violencia, la arrogancia, la grosería, el comportamiento impulsivo, la iracundia. Ese tipo de comportamientos se vayan eliminando y se vaya produciendo un carácter como el de Cristo. Ese es el diseño de Dios en ese crecimiento hacia la madurez. Pero además, ustedes vayan avanzando en el conocimiento de Dios. Ese conocimiento pleno que Dios quiere de sus hijos, que sus hijos le conozcan a Él bien, que conozcan el carácter de Dios, que tengan un entendimiento claro de lo que es Dios, de su plan, de su salvación, de sus propósitos y de sus promesas y de su esperanza, como está escrita en la palabra de Dios. Pero también Dios quiere prepararnos, capacitarnos para usar nuestras habilidades para predicar, para enseñar, para servir, para aconsejar, para animar, para orar por los enfermos, para atender a los pobres, para atender a los ancianos, a los niños. Para todo eso Dios nos quiere preparar en ese proceso de madurez, porque el plan de Dios es que cada uno de nosotros
cumpla una función específica en el mundo. Dios no salva a la gente para tenerlo allí en un comportamiento pasivo, en un comportamiento donde no participa en nada. Estamos diseñados para trascender, para hacer cosas grandes para Dios, para impactar vida, para cambiar este mundo. Dios cuenta es con su pueblo, con su iglesia, para que las cosas cambien para gloria de su nombre. Entonces, hermanos, en el diseño de Dios es que todos participemos con nuestros dones en los planes eternos de Dios y que todos estemos involucrados en algún ministerio. Todo el pueblo de Dios equipado y enviado para cumplir sus propósitos en la tierra. Y cuando hablamos de enviado, es que en ese proceso de madurez Dios quiere que allí, en los hospitales, existan médicos y enfermeras que conozcan a Dios y que impacten la vida de Cristo en otras personas. En las universidades Dios quiere docentes y también estudiantes cambiados para la gloria de Dios. En el transporte público, en las policías, en el deporte, en todas las áreas de la sociedad, en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en toda área de una nación, en todas las atmósferas. Dios quiere personas cambiadas, transformadas, llenas del poder de Dios, habilitadas, usando sus dones. No piense, mi hermano en Cristo, que la iglesia está diseñada para que usted simplemente funcione en el ámbito de un local, de un edificio. Dios espera que usted salga al campo, el campo misionero es allí, en el lugar donde Dios lo ha puesto, en su hogar, con sus vecinos, en la universidad, en el trabajo, en la empresa, en los bancos, donde Dios lo ponga. Dios espera que usted esté allí causando una influencia y un efecto transformador. No olvidemos que la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y dice la Biblia que si la sal se desvanece, no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Dios espera que seamos la sal de este mundo y causemos un impacto para la gloria de su nombre. Acuérdese que el propósito que Dios quiere es que todos alcancemos la madurez en Cristo. En otras palabras, reproduzcamos el modo de hablar, el modo de pensar, el modo de vivir, el modo de conducirse del mismo Cristo en este mundo para gloria de su nombre. No olviden nunca ese propósito. En tercer lugar, vamos a ver que en la iglesia el involucramiento de todos es saludable para producir madurez. Cuando nosotros entendemos que todos estamos capacitados y que además la meta que perseguimos con el ministerio de todos los capacitados es que todo el mundo reproduzca la vida de Cristo, nosotros vamos a empezar a disfrutar como iglesia de unos beneficios. Y como digo aquí, cuando todos nos involucramos, el efecto va a ser saludable, va a ser edificante, va a haber resultados, va a haber frutos abundantes en la vida de la iglesia. Y yo quiero mencionarles por lo menos 6 frutos que dice este texto del 14 al 16 que encontramos como resultado de que todos nos pongamos las pilas y empecemos a actuar y a hacer la voluntad de Dios. Número 1, todos estaremos activos sirviendo al Señor en diversos ministerios. Dese cuenta que ahí en el versículo 4:12 dice, ellos, los apóstoles, los maestros, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Dese cuenta, Dios espera que todos estemos activos. ¿Qué? ¿Activos haciendo qué? Haciendo la obra de Dios, cada uno con sus respectivos dones, involucrados en ministerio, empujando este proceso para que Dios cumpla sus propósitos. La iglesia sufre muchas veces por la inoperancia de muchos de sus miembros. Acuérdese que la tarea es de todos, como acabo de leer allá en Romanos 12, del 4 al 8, que dice ahí, los que tengan el don de servir, que sirvan, los que enseñen, los que tengan el don de animar, que animen, actívese. Usted tiene dones, ¿cómo lo va a saber? Bueno, actívese, comience a hacer algo, comience a predicar, comience a enseñar y usted va a ver que va a empezar a descubrir que Dios le ha dado habilidades especiales para servir. Ponga eso en oración y verá la gloria de Dios y simplemente obedezca cada vez que sale una puerta.
obedezca, una puerta para servir, sirva, una puerta para enseñar, enseñe, una puerta para animar, anime. Hoy más que nunca, que tenemos un mundo con gente desanimada por causa del COVID, gente dolida por la muerte de sus familiares, gente que tiene limitaciones porque el sueldo no lo alcance, gente limitada, gente que está sufriendo porque sus familiares se fueron por otra parte del mundo. Hoy más que nunca nuestros dones tienen que estar activos, sirviendo al que necesita de nosotros para gloria de su nombre. Los niños, los jóvenes, los ancianos de nuestro país necesitan ser fortalecidos. Necesitamos gente que se ocupe de la tristeza, del abandono de muchos ancianos. Necesitamos gente que se ocupe de los niños maltratados y abandonados en esta nación, los niños desnutridos. Y para ustedes contar cuántos problemas tenemos nosotros en este tiempo. Dios nos ayude y entendamos que si nos activamos, esto va a ser un fruto, una iglesia llena de vida, una iglesia donde no hay quien pase hambre, no hay quien pase necesidad, porque estamos muy activos haciendo lo que Dios nos mandó hacer. Un segundo beneficio es que todos estaremos aprendiendo y creciendo para ser como Cristo. ¿Qué les parece? En el 12, en la otra parte del 12 dice, dice aquí la palabra, dice que vamos a estar preparados para llevar el pueblo a llevar a cabo la obra de Dios y después y que esa obra va a edificar la iglesia. Cuando decimos que la iglesia se edifica, es que la iglesia crece. La iglesia avanza hacia la madurez, la iglesia se fortalece. Bendito el nombre del Señor por esa verdad. Entonces, si usted quiere ser un factor importante para ver su iglesia madura, usted, cada uno de nosotros, debe asumir el compromiso de crecer en el conocimiento de Cristo. No te puedes conformar simplemente por escuchar esta predicación el domingo. Necesitas asumir un compromiso personal para que día a día aprendas a estudiar la Biblia, aprendas a sacar de la Biblia, de la Escritura, la verdad, el principio que afecte tu corazón y que va a producir un efecto que va a cambiar tu conducta, tu modo de pensar. Hoy más que nunca necesitamos personas que cambien su modo de pensar, que estén renovándose día a día en su modo de pensar. La lucha en un tiempo tan difícil como el que vivimos es con la mente. Si la mente no está siendo cultivada, la mente está siendo bombardeada por mentiras. Y no olvides que somos los que creemos y sentimos y hacemos en base a nuestras creencias. Si nosotros no modificamos nuestro modo de pensar, nuestras creencias serán, nuestros sentimientos y comportamientos serán muy negativos, llenos de miedo, llenos de incertidumbre, llenos desconfiados, inseguros, cobardes. Y para ustedes contar, necesitamos un pueblo que modifique su mente, que se comprometa a madurar, que entienda que la iglesia de Cristo necesita avanzar hacia desarrollar, como dice 1 Corintios 2:16, la mente de Cristo. Bendigo el nombre del Señor. Entonces, para un discípulo, la capacitación no es opcional, es un compromiso que tenemos que asumir para crecer. No te conformes. No puedes pensar si tu vida cristiana está llena de insatisfacciones, de vacíos, no eres feliz en este momento con tu vida espiritual. Tú tienes que cambiar, no te puedes quedar de esa manera, tienes que despertar y buscar una solución. Y la solución comienza con que comencemos todos a madurar en el nombre de Jesús, creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Ese es el segundo beneficio cuando todos crecemos como Cristo. El tercer beneficio es que todos tendremos el conocimiento profundo de Cristo que nos permite vivir en unidad. Dese cuenta que ahí la palabra dice que hasta que tengamos unidad de la fe, esa expresión habla de que tenemos que tener un conocimiento doctrinal básico. Como dijimos allí en Efesios 4, cuando Pablo habla de que hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante su paz. Y después dice, pues la razón por la cual, o la base que sostiene la unidad en Cristo, es que nosotros como iglesia somos un solo cuerpo. Entendamos eso.
Si la figura cuerpo ilustra que existe una unidad orgánica, espiritual entre nosotros. No somos distintos cuerpos, es un solo cuerpo, y esa unidad hecha por Dios tenemos que protegerla, cuidarla. La Biblia dice que somos un solo espíritu, porque el Espíritu Santo, hay un solo espíritu que nos dio la vida en Cristo, un solo espíritu que está morando en nosotros, un solo espíritu que nos habilita, que nos fortalece. Dice la Biblia que somos nosotros, creemos y seguimos a un solo Señor. Tenemos a un solo amo. Nuestro único amo se llama Jesucristo. Nosotros somos sus súbditos, sus siervos, y hacemos su voluntad. Hay una sola fe, hay un solo camino para salvarse, es por la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y después dice, hay un solo bautismo, hay una sola forma de identificarse con Cristo y de mostrar un compromiso público que soy un seguidor de Cristo, es a través del bautismo. Hay un solo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que está sobre todo, un Dios soberano y un Dios que vive en medio de todo, un Dios que es no solamente omnipresente, sino un Dios inmanente, un Dios que está presente en su historia y mucho más presente en cada uno de nosotros. Esos conocimientos bíblicos hacen de nosotros una iglesia sólida. Cuando estamos de acuerdo en lo que creemos, eso nos consolida con una unidad, y ese es un beneficio. Por eso, mis hermanos, es peligroso que tengamos ausencia de conocimiento doctrinal, porque por esa razón muchas personas, como dice ahí la palabra en el versículo 15 y 16, perdón, en el 15, en el 14 y 15, que habla que para que la madurez en Cristo persigue que no sigamos siendo niños infantiles, que no seamos enclenques, débiles, que cualquiera nos engaña y nos arrastra. El mundo está lleno de engaño, de confusión. Existe la confusión política, existe la confusión religiosa, existe la confusión ideológica y filosófica, esa confusión que se vende con respecto a la diversidad sexual y otras tantas que se están vendiendo y que muchos creyentes están cayendo. Como dice Pablo, le dice Pablo a los hermanos de Corinto, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros también sean engañados y arrastrados apenas apartados de la sincera obediencia a Cristo. Dios nos libre del engaño. Por eso, mis hermanos, es necesario que nosotros trabajemos juntos para ver este resultado. Una iglesia que no es engañada, una iglesia que se mantiene firme en la verdad, una iglesia que va a morir por lo que cree en medio de un mundo de confusión y donde la verdad se pone a un lado y prevalece cualquier cosa que es contraria a la voluntad de Dios. Número 4, otro beneficio es que todos alcanzaremos la madurez en Cristo. Qué lindo que la meta suprema de todo hijo de Dios es ser como Cristo. Nunca lo olvide. La Biblia dice en Romanos 8:29 que hemos sido escogidos, elegidos, predestinados para ser conformes a la imagen de Jesucristo. Ese es el diseño de Dios, que todos reproduzcamos la forma de pensar, de hablar y de vivir de Cristo. Hay que aprender cómo hacerlo, cómo avanzar, cómo pensar como Cristo. Yo comencé una serie de predicaciones allí por las células, por los grupos que nos estamos reuniendo, y allí estamos enseñando ya enseñamos esta semana pasada sobre la mente de Cristo, y ya enseñé por lo menos en 2 células, y yo espero que usted esté poniendo mucha atención y comience a funcionar, porque según la Biblia yo puedo pensar como Cristo, como también puedo hablar como Cristo y puedo comportarme como Cristo, y ese es el diseño de Dios, y todos tenemos que aprender a avanzar en esa meta. Hay 2 beneficios más. En el versículo 16, en la parte A y parte B, dice que todos cooperaremos en el crecimiento armonioso de la comunidad de discípulos. Bendito el nombre del Señor, que todos podemos unirnos para que con el consenso de todos, con la armonía de todos, con el esfuerzo de todos, con el enfoque de todos, con la ayuda de todos, la iglesia funcione armoniosamente, y esa armonía permita que la iglesia cumpla su misión aquí en la tierra. La iglesia es el instrumento de Dios para llevar el glorioso plan de salvación a todos los hombres. Que deseamos tener una iglesia misionera, una iglesia bíblica,
una iglesia que existe con propósito, una iglesia que extiende el reino de Dios, una iglesia que es una bendición para los pobres, para los maltratados, para las viudas, para los ancianos, para los niños desamparados, para todo aquel que necesite de Dios. La iglesia en Ríos de Agua Viva sea una bendición que fluye para gloria del Señor. Y termina el texto con la última bendición, es que todos creceremos en un ambiente de amor. Bendito el nombre del Señor cuando uno está en una comunidad donde se respira amor, donde los hermanos de la iglesia tienen en el corazón el deseo de edificar, de fortalecer, de bendecir a los demás. Los hermanos de la iglesia tienen el deseo de proteger a los demás. Son hermanos que aman a la comunidad. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os amemos los unos a los otros. Y después dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. Y esa es una de las características que hace posible que la gente que no conoce a Cristo quiera estar en la iglesia, porque la iglesia es una comunidad de amor donde nos amamos, nos cuidamos, nos atendemos y nos sentimos cuidados los unos por los otros. Pero yo quiero animar a todas esas personas que están allí en sus casas, que me están escuchando, que están ahí sentados esperando nomás que otro los ame, que otros lo ayude, que otro lo ofrende. Haga su parte, involúcrese, actívese, sea agradecido a Dios y comience de lo poquito que tiene a animar a otros, a darle palabras de aliento, a bendecir a otros, a ofrendar por otros. Acuérdese, todos debemos activarnos para cumplir esta tarea. Vamos a terminar con esto. No hay lugar en la iglesia para la pasividad, para la indiferencia, para crecer o para servir. Todos estamos llamados a estar constantemente aprendiendo e involucrados en un proceso de discipulado, de crecimiento que nos permita servir y madurar todo el tiempo. Dios te toque el corazón para que tú que estás allí en tu casa escuchando esto, despiertes y te des cuenta la importancia y el valor de estar activo, luchando, creciendo y sirviendo para gloria del Señor. No te olvides nunca que la meta suprema de nuestro crecimiento es ser semejante a Cristo. No hay la vara que Dios nos puso, no hay una vara más corta. La vara es la meta, es ser como Cristo, y no olvides que esa es la voluntad de Dios. Por eso te animo a participar en el discipulado para gloria del Señor. Cada uno debe descubrir sus dones. No existe creyente que no tenga dones. Oiga bien, todo creyente tiene lo que llaman los teólogos que estudian esto de los dones, el racimo de dones. Dones naturales, dones que usted nace, son dones innatos que vienen con el nacimiento, dones que usted adquiere con las destrezas adquiridas, y los dones espirituales. Usted está equipado. Usted no puede decir que no puede hacer nada. Todos estamos equipados para servir y tenemos que obedecer lo que dice 1 Corintios 12:1, que no debemos ignorar lo que se refiere a los dones espirituales. Es un pecado no estar al tanto, al día, con relación a esto de usar nuestros dones para la gloria del Señor. Y quiero que sepas que la madurez en Cristo anima la unidad, evita discordias, evita problemas, evita la invasión de las falsas doctrinas. Cada discípulo debe estar preparado y intencionalmente involucrado y enfocado en madurar. Y usted va a dar cuenta que muchos problemas no van a estar en la iglesia si nosotros maduramos y hacemos la voluntad de Dios. Y para terminar, mi hermano, les hablé al principio, comencé hablándoles de lo que es una iglesia inmadura. Y les voy a hablar aquí nada más de 5 características que tiene una iglesia que madura. Una iglesia que madura tiene claro el evangelio de Cristo. Lo ha comprendido, lo ha entendido, y como lo entendió y eso le trajo el arrepentimiento y lo condujo a la fe en Cristo, a confiar en Jesucristo como suficiente para salvación, no solamente se quedó ahí ese entendimiento, sino que sabe que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Eso significa que el que está en Cristo es una persona que va a cambiar. Es inexorable el cambio. Es imposible que una persona que haya conocido a Cristo de verdad no cambie. Toda persona que conoció a Cristo cambia. Por eso una iglesia madura está conformada por gente que comprendió claramente el evangelio y da fruto.
del entendimiento de ese evangelio con su conducta, con su vida, cómo habla, cómo trabaja y cómo sirve. Esa es una evidencia de una iglesia madura. Una segunda evidencia es que esa persona ha crecido en el conocimiento de Dios, no solamente tiene la cabeza llena de teoría, sino que tiene una relación real con Dios, una relación que se puede concreta, que se puede tocar, que hay evidencia en esa relación de que Dios es real. Para esa persona Dios sí provee, Dios sí sana, Dios sí protege, Dios es real en su vida, Dios sí da esperanza, Dios sí da vida abundante como la prometió nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que avances en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la persona de Cristo, el Espíritu Santo, la iglesia, el pecado y tantas cosas que deben suceder. Una iglesia madura también se caracteriza, hermano, porque reconoce la autoridad suprema de la palabra de Dios. Una persona que sabe que en el libro, en la Biblia, este libro que Dios nos ha revelado, ese libro es la palabra de Dios. Ese es el único libro que reclama ser escrito por Dios. Es un libro divino y ese libro divino reclama el derecho que yo me someta a esos principios que Dios nos ha revelado. Una iglesia madura ha reconocido la autoridad de la Biblia y se somete a esos mandatos, a esos principios, sin rechistar, sin pelear, con toda humildad y comprensión. Una iglesia madura aprende a seguir a Cristo, aprende a comportarse como Cristo, a madurar como Cristo. Una iglesia madura tiene un compromiso por alcanzar al mundo para Cristo, con las misiones, con la plantación de iglesias, con el envío de misioneros. Una iglesia madura lo entiende, lo comprende y lo vive para gloria del Señor. Muy bien, hermano, suficiente por hoy con esta palabra. Que Dios te bendiga, que esta palabra te anime, que te despierte y que entiendas muy claro la razón de ser de la iglesia y como parte de la iglesia te comprometas a vivir la voluntad de Dios. Dios te guarde.